Saludos. Este video tiene por fin hacer una exposición sobre la materia filosofía, historia de la filosofía contemporánea. Se intenta abordar el pensamiento de algún autor del siglo XX, parte de la filosofía contemporánea, y en este caso pienso conversar brevemente sobre un autor existencialista francés. En este caso, hablar de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre fue un filósofo nacido en París en el año 1905, que estudió en la École Supérieure de París. Él se gradúa en el año 1929 como doctor en filosofía y luego se dedica básicamente a la enseñanza. Fue un hombre que provenía de una familia franco-germana con una educación un poco, si se quiere, displicente, como él mismo lo explica en su obra autobiográfica Las Palabras, su relación con su madre, su relación con su abuelo especialmente. Recordemos que fue un niño que no tuvo mucho contacto con su padre, pero sí una crianza muy amorosa, ¿no? con su madre. De manera que él mismo se definió como proveniente de una familia burguesa, con costumbres burguesas, dedicada por supuesto al estudio, a la literatura, a las artes, de hecho. Y parte de su vida también la dedicó precisamente a las artes. No solamente se dedicó al ensayo filosófico como tal, sino también a diversas manifestaciones literarias, como el ensayo literario, como las obras de teatro. De hecho, escribió incluso guiones para películas. Fue un hombre que se dedicó realmente al estudio de la literatura, pero con fuertes influencias de la filosofía, especialmente de la filosofía alemana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Influyó muchísimo la fenomenología de Husserl, influyó muchísimo especialmente las ideas metafísicas y del existencialismo de Martin Heidegger. De hecho, luego de graduarse, de doctorarse en filosofía en la École Normale Supérieure de París, él va a Berlín en 1933 precisamente a estudiar filosofía alemana, a perfeccionarse o a profundizar sobre el pensamiento de Husserl y sobre el pensamiento de Heidegger. Recordemos que más o menos para la época era inevitable que tuviera una influencia del conflicto bélico europeo. Él estuvo en el servicio militar entre el año 1929 y 1931, pero luego es asimilado en las fuerzas militares francesas. De hecho, sirvió durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como meteorólogo en los campos de batalla, especialmente en Francia. Y al año siguiente de iniciar este servicio militar durante la guerra, es hecho prisionero por el ejército alemán. Dura aproximadamente 9 meses en cautiverio y a los 9 meses por problemas de salud es liberado. De manera que vuelve a París. Esto ocurrió entre 1939 y 1941. Vuelve a París en 1941, donde se dedica nuevamente a la enseñanza, a enseñar filosofía en el Liceo Pasteur de París, hasta 1945, que es el año del fin de la guerra. En ese interín, él mismo narra sus ideas contra la ocupación alemana de Francia. De hecho, se consideró activista en esa resistencia que hubo a la invasión alemana, y además de esto, luego se
en varios de sus ensayos critica la actitud de algunos franceses que fueron colaboracionistas en esta invasión alemana. Pero el año 45 tiene una gran importancia porque digamos que empieza a sonar su nombre, empieza a hacerse muy famoso en relación con sus obras, con su pensamiento y con los ensayos que escribía, y especialmente con la militancia política que va a comenzar o que va a desarrollar a partir de este momento. Ahora, en el momento de la guerra, durante la guerra, viene impresionado con la obra metafísica de Heidegger, tan impresionado que se cuenta que durante su servicio militar, en el frente y durante los 9 meses que duró prisionero, se dedicó al estudio profundo de la obra Ser y Tiempo de Heidegger. De hecho, se deja ver en parte de su obra metafísica, una de las últimas grandes obras metafísicas, que fue el Ser y la Nada, que termina de escribir precisamente en el campo de batalla y precisamente bajo cautiverio o hecho prisionero, que logra culminar en 1943 muchas de las ideas del Ser y la Nada de Jean-Paul Sartre, pues vienen derivadas también de la metafísica de Heidegger de Ser y Tiempo. No podemos decir que es una copia, porque allí hay otras ideas un poco más originales que plantea Jean-Paul Sartre, especialmente en cómo va a tratar el asunto de la nada como posibilidad, la nada que está dentro del ser para sí. Él divide en el ser y la nada, pues divide al ser de dos maneras: el ser en sí, que es el absoluto, el ser como tal, completo, que dentro de ese ser en sí, pues no puede caber la nada, es ser en absoluto. Y está una segunda forma del ser, que es el ser para sí. El ser para sí es una especie de posibilidad también, pero el ser para sí tiene una particularidad, que es la conciencia de sí, la conciencia de ser, que parece no estar en el ser en sí. El ser es simplemente ser, pero en el ser para sí hay una conciencia de sí, una conciencia de ser. En ese ser para sí también incluye la nada como la ausencia de algo y por lo tanto posibilidad de completarse. Y es uno de los planteamientos más novedosos de la metafísica en ese momento, y que luego lo utilizará para plantear la inexistencia de Dios, entendiendo a Dios como necesario que tenga ciertas cualidades. No puede encuadrarla en el ser, porque no lo puede encuadrar completamente en el ser en sí, aunque tiene elementos del ser en sí, y no lo puede encuadrar completamente en el ser para sí, aunque tiene elementos del ser para sí. Los elementos que tiene del ser para sí es la conciencia de sí. Dios tiene que ser autoconsciente, saber de su existencia, reconocerla, y del ser en sí, lo absoluto, es decir, que no cabe en Dios la nada. Y no puede existir un ser que comparta las cualidades del ser en sí y del ser para sí, por lo tanto concluye que no existe, ¿no? Que no existe, que no entra dentro del concepto de ser. Por lo tanto, el planteamiento filosófico de Jean-Paul Sartre y el existencialismo se va a basar precisamente en el ateísmo. Y eso lo explica muy bien luego en esta obra que tienen acá, que es El existencialismo es un humanismo. Allí él mismo se incluye dentro de los autores existencialistas ateos, en el que incluye también a Martin Heidegger. Y esta es la obra que le da más o menos base a ese ateísmo, aunque al final tiene una reflexión bien interesante en la que pareciera
que reaparece esa figura de Dios, el que ya había dado por inexistente, pareciera aparecer luego en la conciencia del hombre, en ese hombre que se va a construir a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la filosofía de Sartre? Tiene una obra extensísima, una obra literaria, una obra de obras de teatro que tocaban artísticamente el tema del existencialismo. Sin embargo, estas dos obras en particular son aquellas donde ahonda sobre lo que para él es el existencialismo. Entendemos que, a grandes rasgos, el existencialismo se basa en la premisa de que primero existe el hombre y luego se da sentido, luego se construye a sí mismo. Por lo tanto, la premisa de esta filosofía es que la existencia precede a la esencia, que de alguna manera el hombre no tiene una esencia natural, de hecho rechaza la idea de una naturaleza humana, sino que simplemente es un ente que existe, es un animal que existe y que luego, a través de un montón de lecciones, a través de un montón de decisiones, se va convirtiendo, se va tomando una esencia, se va definiendo. Y se va definiendo a medida en que conoce de la libertad precisamente de decidir, porque al no existir, entonces un ente regulador, un ente que lo crea, un ente que le da esencia, no le queda otro remedio a ese ser, no le queda otro remedio al hombre que darse sentido a sí mismo. Y ese sentido a sí mismo, esa posibilidad de darse sentido a sí mismo, lo desarrolla Sartre en el concepto de libertad. Esa libertad es una condena, además, porque el hombre no tiene otra alternativa que ser libre cuando ningún ente externo le da sentido. No tiene otro remedio que es estar condenado a su libertad, a elegir, a tomar decisiones y a hacer de sí algo que buscará luego definir. Sin embargo, esto pareciera ser un camino que no acaba, porque constantemente el hombre va a tener que estar sometido a esta libertad y va a tener que estar sometido a estas decisiones. Por lo tanto, pareciera que no acabara en su proyecto de definirse, en su proyecto de establecer cuál es su esencia. Sin embargo, estas ideas calaron mucho en la sociedad francesa y en los intelectuales. Y él mismo dice en esta obra, él mismo dice que se trata más bien, o que se le dio trato incluso de moda, que es una especie de moda, el existencialismo, en el que por una parte es sumamente repudiado, una parte de la sociedad intelectual francesa considera el existencialismo como algo burdo, como algo obsceno, grosero. Y por el otro lado, los artistas se valieron también mucho de estas ideas, de este existencialismo. Ahora, ¿qué puntos positivos podemos tomar de esas ideas? Bueno, lo que resalta Jean-Paul Sartre, lo que resalta especialmente del existencialismo ateo y que utiliza precisamente que su idea de ateísmo es la responsabilidad, es decir, establecer en el hombre la responsabilidad de sí mismo, la responsabilidad de su esencia y la responsabilidad de sus decisiones, de los actos y de las consecuencias de estos actos. Entonces es un llamamiento al hombre a hacerse cargo y considera, nos lo dice en el texto, y considera que aquel que se molesta porque se le diga esto, que llama pesimista a los existencialistas, que considera que es una especie de filosofía violenta o muy dura, al contrario, Sartre dice que se trata más bien de un optimismo, que un optimismo explicado con dureza, pero un optimismo en sí, un optimismo porque le da el poder al hombre de que
si sus decisiones no lo han llevado o lo han llevado a autodefinirse o una esencia que no le gusta, una esencia que está orientada hacia las malas decisiones, orientada hacia una mala vida, que es lo que él llama más o menos mala fe. No mala vida como mala fe, no es sinónimo, sino todas estas acciones que están ejecutadas precisamente con una especie de egoísmo. Le da la oportunidad entonces, el hecho de ser consciente de que su esencia la está construyendo a través de su libertad y de su libertad de elegir, de cambiar el rumbo y entonces de convertirse en una mejor persona o al menos en un hombre un poco más cercano a lo que debería ser, al ideal. De manera que Sartre es enfático al explicar de que no es una falta de moral, no, la inexistencia de Dios no anula la moral, sino que ahora pasa la responsabilidad en el hombre de construir la moral de acuerdo a sus elecciones y de acuerdo a sus actos. Esto tiene una importancia fundamental, porque si bien uno puede no estar de acuerdo con que sea necesario que se plantee un ateísmo para poder decirle a la gente, bueno, son dueños de su propio destino y dueños de sus decisiones y que deben hacerse responsables por las decisiones, esto ya en sí es novedoso y especialmente en el momento histórico y especialmente viniendo de un filósofo que se orientó hacia el comunismo. Entonces, recordemos que el comunismo, o bueno, hablemos mejor del marxismo, recordemos que el marxismo es una filosofía, nace como una filosofía enteramente materialista, en el que el hombre también es tratado de alguna manera como un objeto, y un objeto que prácticamente no toma ninguna decisión, sino que ha sido movido por fuerzas externas a él, y prácticamente lo victimiza, ¿no? Y que lo convierte en un oprimido de un sistema que se ha encargado entonces de que se mantenga que no se pueda desarrollar en su vida. Entonces, viniendo Jean-Paul Sartre de este ambiente comunista, es muy relevante que ahora pareciera contradecir al marxismo o al materialismo histórico del marxismo, diciéndoles no, el hombre es responsable de sí mismo, es libre y es responsable de sí mismo y tiene que tomar las decisiones con base en esa libertad, en esa condena a la libertad. Entonces en este texto también se encarga, y luego durante su vida y otras obras, en este texto pues también se encarga más o menos de conciliar el marxismo con el existencialismo, tratar de explicarle a los teóricos marxistas de que no son incompatibles, que no son ideas compatibles, que luego desarrollará en otra obra muchísimo más extensa, que es la crítica de la razón dialéctica, donde trata también de conciliar estas dos ideas. Fue un hombre bastante longevo, vivió hasta la década de los 80 y de hecho su muerte fue un gran acontecimiento, y un acontecimiento en los círculos intelectuales y sociales de Francia. Tuvo activismo político desde ciertas trincheras, como los periódicos que fundó y la revista que fundó, Le Temps Moderne, que fue una revista que perduró incluso hasta el 2018. Por lo tanto, es muy difícil desligarse de la figura de Sartre, que quizás la hondura de su pensamiento metafísico no llegó a ser tan impresionante como la hondura de repente del pensamiento metafísico de Heidegger. De alguna manera, ese mismo pensamiento metafísico lo llevó a una idea mucho más pragmática y mucho más original, que es esa responsabilidad del hombre consigo mismo, que debemos encuadrarla además en ese contexto histórico que estaba viviendo. Bueno, con esto me despido de la breve disertación. Esto es muchísimo más profundo, por supuesto, y muchísimo más extenso, y tendría que abrir una cátedra completa del pensamiento de Sartre.
Pero bueno, espero que se haya podido cumplir con los objetivos de este video.